Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial sobre uno de los combos infinitos de Reptil, un famoso combo infinito de Reptil en Mortal Kombat 3 Ultimate de Arcade. Este combo consiste en impactar al oponente en el aire con dos puños aéreos, seguido de una caminata y otro puño aéreo, para luego hacer el dash, transportarse del otro lado del oponente con esto y repetir infinitamente esta secuencia. Hay distintas situaciones para empezar este combo, una de las más comunes es a partir de su autocombo que eleva al oponente, que es la que mostraré aquí. Primero comenzaré diciendo que este combo solamente puede ejecutarse en esta versión del juego y funciona contra los siguientes personajes, todos los ninjas, Striker, Jax, Sub-Zero, y Kano, hasta donde sé. Echemos un vistazo al combo en su totalidad para luego entrar en detalle. Por supuesto, este combo no debe realizarse muy cerca de las esquinas, ya que eso alteraría la posición de los personajes impidiendo su continuación. En mi opinión hay tres partes del combo que deben tenerse en cuenta por la precisión que requieren sus tiempos. La primera de ellas es la ejecución de la bola rápida, la segunda el paso del tercer puño aéreo al dash, y la tercera es la secuencia de puño bajo puño alto luego de transportarse hacia el otro lado. Primero explicaré la ejecución de la bola rápida luego de su autocombo. Esta debe ejecutarse rápidamente cuando esté finalizando la animación del autocombo. Si la bola sale de manera muy tardía obtendremos algo como esto, lo que impediría una continuación prolongada del combo. Por otra parte, si se trata de ejecutar la bola muy rápidamente, antes de que Reptil se acomode, sucederá algo como esto. Una recomendación es realizar el primer adelante del movimiento mientras está durando la animación del autocombo, y esperar para realizar el resto del comando cuando la animación esté por terminar. La razón para dividir el comando de esta forma, es que así nos demoraremos menos en el momento del lanzamiento de la bola. Una vez que la bola ha sido ejecutada correctamente hay que acercarse un pequeñísimo tramo para golpear con dos puños altos consecutivos una vez que tengan al oponente bien cerca arriba de ustedes. Es indispensable acortar instantáneamente la animación de este segundo puño cancelándolo con cualquier botón distinto al de los puños, ya sea el botón de correr, de bloquear o el de alguna de las patadas. Deben elegir el que les quede más cómodo, pero deben presionarlo por el menor tiempo posible, ya que mantenerlo un poco más generaría la acción de dicho botón. Mientras comienzan a hacer la secuencia de puños altos pueden presionar y mantener presionado el botón de adelante, para que una vez terminada la animación de los puños cancelados Reptil siga avanzando automáticamente para enfilarse a hacer otro puño aéreo. Una vez que hagan el tercer puño aéreo, deben cancelarlo con el movimiento de dash. Esta es, posiblemente, la parte más difícil del combo, ya que la ejecución del dash debe realizarse con cierta precisión una vez que crean que el tercer puño va a impactar y esto frecuentemente acarrea dos errores, 1, que el dash se haga tan rápido que el puño no llega a impactar, o 2, que el dash se haga tan tarde que al llegar del otro lado el oponente ya perdió altura, dejándole al combo poco tiempo de vida. Para realizar esto deben presionar atrás hacia al mismo tiempo que puño alto, para luego presionar instantáneamente adelante y patada baja al mismo tiempo, ya que esto los llevará del otro lado para continuar el combo. Una vez que estén del otro lado ya pueden presionar el botón adelante y mantenerlo presionado hasta justo antes de realizar el tercer puño seguido del dash, para ganar tiempo y comodidad. A partir del segundo ciclo es recomendable cambiar a la secuencia puño bajo puño alto, ya que seguir con dos puños altos es muy arriesgado. Una vez más aquí, deben tener una noción del tiempo para impactar los puños. Es recomendable hacerlo algo relajado, ya que el hacerlo muy rápido antes de que Reptil llegue al otro lado y se dé vuelta, daría lugar a algo como esto. Además de que al impactar con puño bajo tenemos la ventaja de tomarnos un tiempo sin tener la necesidad de reaccionar muy rápidamente.
Y por último diré que, en general es bueno tener una memoria de los tiempos de cada ejecución más allá de ejecutar según la visualización del juego en pantalla, además de que este combo deben de hacerlo concentrados. No es un combo fácil, pero con una combinación de los consejos aquí presentados más la práctica constante debería de servir para dominar este combo tarde o temprano. Espero que este video tutorial les haya gustado y servido. Los dejo para que vean el combo completo una vez más. Un abrazo.